Franco. ¿Qué hace, Raúl? ¿Qué tal, hombre? Mira, que me han dicho que, bueno, lo he visto en las redes, que hiciste un Twitch el día de las elecciones en Nordrhein-Westfalen y no me avisaste, Franco. ¿Cómo que no te avisé? Sí que te avisé. Te escribí. No me llegó nada. Tenemos Slack, WhatsApp, Twitter. No tengo un solo mensaje tuyo. Pero, Raúl, ¿cómo que no? Yo te avisé, me dijiste no, porque vienen mis amigos de Santonia, me voy a ir de parranda ahí en Berlín, de club en club de electrónica, ¿no te acordás? ¿Cómo de club de...? ¿Me crees capaz a mi edad de algo así, de club de electrónica? Pues, No sé. la verdad que no sé si tu cuerpo te lo permite, pero bueno, siempre me metes una excusa, qué sé yo. Ah, bueno, pues eso. Entonces... Bueno, a ver, decime una cosa. Si no estabas en un club de electrónica, entonces, y no estabas tampoco en Twitch, ¿dónde seguiste la jornada electoral? Bueno, el Club del Visioner, Franco. El Club del Visioner. Si votás en Alemania, tenés 2 votos. Con el primero elegís un candidato o una candidata. Con el segundo elegís un partido político. Qué bueno sería tener un tercer voto, ¿no? Por ejemplo, uno para elegir un podcast que te explique todo lo anterior, que te cuente cómo funciona y qué mueve a la política alemana. Y lo que es aún más importante, que haga todo eso, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y junto a Raúl Gil venimos a cumplir ese deseo, porque esto es el tercer voto, política alemana en español. Franco. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, hombre. Hoy vamos a hablar de los 2 políticos de moda en Alemania. Sí, ya sé. Cuando vi que querías hablar de eso pensé que bueno, al fin vamos a hablar de vuelta de Markus Söder, de Olaf Scholz, ¿no? ¿Pero qué más? ¿Qué dices? Franco, con esto nos hacen bromas. No, como no es una broma, todo el mundo habla de ellos dos. Sí, pero para mal. Bueno, qué sé yo. Entonces, a ver, decime vos, ¿de quién quieres hablar? Pues mira, vamos a hablar de los 2 políticos mejor valorados de Alemania en la actualidad, que son Daniel Günther, ministro presidente de... voy a decir mucho este land en este episodio. Schleswig-Holstein, Muy bien. de la CDU, Sí. y Robert Habeck, vicecanciller y ministro de Economía y Clima de Alemania, y político más atractivo de Europa. Bueno, eso es un poquito subjetivo, ¿no? El No, último. vienen, lo dijo Forza. Lo dijo Forza. Ah, bueno, si lo Sí. dice Forza, claro. Claro. Escucha, mira, ahí está la lista, aparece Günther con 58 puntos de 100. ¿En qué manos? ¿En manos de qué político está? No, perdón. ¿En las manos de qué político está Deutschland, Alemania mejor, no? ¡Qué traducción! Dios, vuelve para atrás. Alemania, en las manos de qué político... No, ¿cómo? Bueno, es una cagada esa. Quita eso. A ver, vamos a reformularlo completo. ¿En las buenas manos de cuál político deberíamos dejar a Alemania? Poner. No, es un horror todo, no se puede traducir. Es mejor no traducirlo. Bueno, dicen 58 de 100. No, 58 de 100 no. Para 58... Ya sé, pará. Bueno, quita todo Alemania esto. está en buenas manos de esta persona, ¿no? Sí, vale. Ahí está. Günther, 58 puntos. Más 13. Habeck, 56 más 7. Baerbock, 53 más 2. Y entra Bust, el ganador de las elecciones en Nordrhein-Westfalen, más 5. Scholz, un 49, menos 4. Y Özdemir, que sigue ahí en 45. Mira, el ministro de Agricultura es, ¿no? Ahí estamos. Y hace poco, sabes que Daniel Günther ganó las elecciones en ese land que no En quiero volver a pronunciar. Schleswig-Holstein. Genau. Y yo en Twitter, ya sabes que yo en Twitter pues solamente pongo pavadas, pero a veces digo cosas tan interesantes. Y dije, si hay una victoria en una elección regional que se deba al candidato, es esta de Daniel Günther, ¿no? Porque el 61% de esa región lo quería de presidente, el 85% pensaba que ha hecho bien su trabajo, es más simpático, más creíble y quien mejor conoce los temas. Y yo decía también que no extrapolasen ese resultado a las elecciones federales, porque primero, Daniel Günther es la antítesis de Friedrich Merz, no se parece en nada, de hecho puede ser un competidor, ¿no? Podría. Cuando se piense en el futuro candidato. Totalmente. Y no, lo curioso, Franco, es que los 2 políticos mejor valorados ahora mismo de Alemania son de la misma región, vienen del norte, ¿no? Claro, Robert Habeck. Bueno, después lo vamos a comentar, pero hasta trabajaron juntos, ¿no? Digamos. Sí, fueron. Y yo te iba a decir una cosa. Si querés, no decimos más Schleswig-Holstein y le decimos Dinamarca del Sur.
Más fácil. Venga, Dinamarca del Sur, me parece bien. Luego hablamos de eso, porque es verdad que están están ahí, en la frontera. De hecho, hay una anécdota que se fueron a hacer un senderismo los dos juntos y fueron ahí a Flensburg, que es ya en la frontera con Dinamarca, que debe ser muy lindo. ¿Tú has estado en esa región, Franco? Yo estuve varias veces, sí, de un lado y del otro, porque esa región tiene costa en el mar Báltico y costa en el mar del Norte. Vaya, es muy pues diferente. Pensé que ibas a decir que no habías estado y te podía explicar que Lübeck fue la capital de la Liga Hanseática, que Kiel no sé qué. Bueno, vale, pues Bueno, pero no, te faltó algo importante de Lübeck. Es la capital mundial del mazapán. Ahí compras el mejor mazapán de Europa, creo. Y es donde nació el político más guapo de Europa, que es Robert Habeck. Igual, ahora con el ticket de 9 euros, me puedo ir a Lübeck y a Kiel. ¿A vos los verdes te pagan para que cada vez que decís Habeck digas que es el político más guapo de Europa? No, pues a mí en realidad me cae mal. Porque sí, menos mal. Annalena, pero bueno, hay que reconocer. Ahora luego hablamos de una cosa que me enfadó de Robert Paus, del Die Zeit, en esta semana, o la semana anterior, no lo sé. Y eso, pero bueno, una cosa antes de meternos en el repaso. Acá estoy viendo que la tabla esta que estabas viendo del ranking de políticos, ¿te parece casual que sea verde y negro arriba? ¿Tan fuerte? No, obviamente hay una ola que es mayoritariamente verde, pero que hay una recuperación de la CDU. Es verdad que en Saarland ganó el SPD con mayoría absoluta, pero luego en Dinamarca del Sur y en Renania del Norte, Westfalia. No, eso no te lo permito. No te español. Lo permito. No, es horrible. Sí, la CDU ha ganado y ha ganado bien. Y se habla de esa recuperación y obviamente las encuestas está la primera, etcétera. Pero vamos a ver, ya lo hemos comentado, son quienes mejor está aprovechando el momento político en Alemania, los verdes desde el gobierno y la CDU desde la oposición, ¿no? Tal cual. Y bueno, eso no, ahí das el pie para que pasemos al repaso que siempre hacemos, ¿no? De actualidad de encuestas. Así es. Podemos empezar por las elecciones que analizaste en un Twitch tú solo, porque no me llamaste, que sí, claro. Titular sería clara victoria de la CDU y éxito de los verdes, ¿no? Sí. Y el SPD y los liberales lloran, ¿no? Lloran en la iglesia. Hay otro titular ahí que a ti también te gusta, que tiene que ver con AfD. Sí, que en realidad, como ha pasado en Schleswig-Holstein y también antes de las elecciones federales el año pasado en Sachsen-Anhalt, que a la CDU no le hizo falta copiar a la AfD, en el sentido de intentar copiar el discurso de AfD, de ponerse más duros, de hablar de migración, esas típicas cosas, esos típicos errores que había cometido la CDU en otros lugares, o la CSU, por ejemplo, acá en donde vivo, en Baviera, y que le había ido mal con esa decisión, ¿no? De hablar de los temas de la derecha radical y por consiguiente favoreciendo a ese partido. Claro. Acá decidieron ir por la estrategia más razonable, por la estrategia de tener los propios valores, de defenderlos, de hablar de un discurso de centro-derecha, intentando ser de centro, pero está claro que son un partido de centro-derecha, y le ha ido muy bien, ¿no? En ese sentido. Obviamente, no, ahora lo vamos a comentar, no podemos soslayar que hay factores de la política nacional, ¿no? que influyen en esta elección, pero sí que es muy importante destacarlo porque también derriba un mito, ¿no? Esta lógica demasiado lineal de, bueno, si a AfD le va bien diciendo esto, digamos eso, así nos traemos los votantes, y claro, no funciona así. No, hay dos formas de verlo, ¿no? El que ha sido un éxito de la CDU sin necesidad de copiar a AfD, o precisamente por eso, ¿no? ¿Por qué no? O sea, porque no ha copiado AfD, no es que lo necesite para tener éxito. Igual es lo que tienen que darse cuenta, cambiar el lugar, ¿no? ¿Cómo es la frase? No necesitamos copiar a AfD para tener éxito. Es más, voy a más. Si no copiamos a AfD es como tenemos éxito. Ahí tenés. La razón de nuestro éxito es no copiar a AfD. Déjame... ¿Cómo cuesta construir un frame, eh? Franco, Dios mío, santísimo. Y ahora, más a estas horas de la mañana. Y lo seguís haciendo sin que te paguen. Qué increíble. Increíble. Escuchá, Raúl, y te hago algo muy corto, entre paréntesis, sección fuera de guión, que la vez pasada no la hicimos, pero permitímelo. Fuera de guión, AfD en su peor momento desde 2017. Sí. En todas las elecciones, desde que está Tino Schrupala, que es el jefe de AfD, el último jefe, el último sobreviviente, ha perdido votos en todas las elecciones, no ha logrado crecer, digamos, en relación a la anterior, se ha quedado afuera incluso en algún lugar, en alguna región,
y es un partido que está internamente en una discusión grande porque no confían más en este señor que acabo de mencionar, en Tino Jurupala, quieren a alguien nuevo y pareciera que después de tanto tiempo el que daría el paso al frente y sería una novedad es Björn Höcke, que es el representante No. de la derecha más extrema dentro de AfD, digamos, el más radical de todos, el que no tiene ningún problema en expresar cuestiones antisemitas y demás, ya lo conocen. Si el que no lo conoce, busca en Epidemia Ultra, en nuestro podcast de Epidemia Ultra, el episodio sobre Alemania, y ahí contamos quién es. Y es algo interesante porque se van a mover un poco la relación de fuerzas, ¿no? Si AfD se convierte en un partido chiquito de 5% o incluso quedándose afuera, bueno, se puede reordenar de otra manera el paisaje político. Claro. Bueno, ahí cuando decías lo de Björn Höcke pensaba, van camino de ser otra vez el NPD, ¿no? Y el sí, ese es el gran tema, sí. Sí. Neonazi. Entonces, eso, obviamente, si está en el 5%, todavía sigue siendo un problema, pero cuanto menos votos saque la derecha radical, mejor para Alemania. Y obviamente ahí quien se va a beneficiar es la CDU y FDP, quienes comparten, digamos, espacio, ¿no? Aunque luego veremos que en Alemania se están rompiendo mucho los bloques izquierda-derecha tradicionales y se está creando un gran centro con dos partidos excluidos de eso, que es AfD y Die Linke, que al quedarse fuera de ese gran centro, están empezando a quedarse fuera de todo, ¿no? Es posible que acabe siendo solo todo el espectro político alemán un gran centro, ¿no? Sí, eso y lo eso hablamos. Es para paper, ¿eh? O sea, por favor, toda la gente que está haciendo la tesis doctoral, que lo paren y empiecen a pensar en que Alemania, el próximo Parlamento alemán, podría ser solo un gran centro político. Sí, era un poco la conclusión de la elección del año pasado, de las federales, ¿no? Sí, el gran centro político se reordena, pero es un gran centro político. No, pero no solo que se reordene, es que ocupa todo el espacio electoral ya. Sí. Es alucinante. Sí. Bueno, y te decía que para cerrar esto, el lugar donde AfD se quedó afuera, que es el primer parlamento desde el que se queda afuera AfD desde el año 2013, de 2014 en adelante en cada elección entraba, a todos los parlamentos, a todas las elecciones. Bueno, este es el primero que se queda fuera y es justamente en Dinamarca del Sur. Claro, Dinamarca del Sur. Claro. Así que bueno, cerramos sección fuera de guión. Sí, cuéntanos un poco de Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen, por favor. Sí. Acá en Alemania se le suele decir NRW o W. Si es que yo lo intento hacer todavía todo difícil. El SPD, Franco, perdió 22 distritos que había ganado en 2017, ¿no? Yo cuando vi ese dato, yo pensé que estaba mal. O sea, ¿viste cuando sentís que estás leyendo mal o traduciendo mal? Como cuando ves el dato de que el Madrid ha ganado 14 Copas de Europa, ¿te refieres? O más o menos. No sé. Quería sacarlo ya para que no lo saques al final, Franco. Quería sacarlo ya. Claro, vos está muy bien. Igual tengo algo mejor, no te preocupes. Pero te decía, cuando vi esto de perdió 22 distritos, yo decía, debe estar mal, ¿no? O sea, capaz que, no sé, hay un dato errado o se refiere a otra cosa y no, es así. Perdió 22 distritos y de esos que perdió, 14 se fueron para la CDU y 8 se fueron para los verdes, ¿no? Lo cual también te marca de vuelta esto que decíamos al principio, que Alemania se va volviendo de a poco verde y negra, ¿no? Si ves el mapa del 2022, el rojo solo queda ya zonas del Ruhrgebiet y arriba un poco al norte. Sí. Recordemos que estamos hablando de una región en Alemania que históricamente era la cuenca minera, ¿no? de Alemania, y que durante muchísimos años fue el motor económico, ¿no? O sea, la energía de Alemania salía de ahí, en forma de carbón. Esto, a medida que pasaron los años, se fue perdiendo importancia hasta el día de hoy, que Alemania ya tiene un objetivo de que hasta 2030 no va a usar más el carbón y demás, y también es una región pobre, ¿no? Una región que se ha pauperizado a lo largo de los años y que claramente tiene un sector con cierta nostalgia, ¿no? Con respecto a esa época, las generaciones más viejas, digamos, y al mismo tiempo una falta de perspectiva en ese lugar. Se habla de, reconvertir las minas en cuestiones, o las fábricas en cuestiones, en oferta cultural y demás, pero eso no reemplaza un aparato productivo que era el motor no solo de Alemania, sino de gran parte de Centro de Europa. Claro. No, y ahí se ve claramente esa decepción en la abstención, ¿no? La participación bajísima, 10 puntos menos que en
17, ¿no? Tal cual, eso es algo muy, muy fuerte. Son 10 puntos menos en un land donde, digamos, esta división geográfica que vos marcabas. Después, si quieren, vamos a dejar en la descripción el mapa, pero se ve muy claramente, es como una isla dentro de la región que es esta zona minera. Y cuando uno mira la distribución de esa participación, donde más bajó es también en esa zona minera, ¿no? Es decir, en ese sector donde el Partido Socialdemócrata puede hacer la diferencia en términos absolutos de voto, es donde menos gente ha decidido, donde más gente ha decidido no ir a votar. Por Claro. decepción, por diferentes circunstancias, tal vez podemos hablar de alguna, pero es Claro. en principio uno de los impactos que el SPD, bueno, se puede preguntar cuando hagan el análisis, si es que ya lo hicieron, ¿no? Supongo que ya lo habrán hecho. ¿Cómo es que no podemos movilizar gente? ¿Qué es lo que nos ¿Te está acu- pasando? ¿Te acuerdas que hubo las comunales en esta región, en NRV, y en el Ruhrgebiet, donde era muy fuerte el SPD, todavía seguía siendo fuerte, también empezaba a ser fuerte AfD? ¿Te acuerdas que hablábamos Sí, de que como las personas habían dejado de ser trabajadores de la mina y habían perdido esa identidad de clase trabajadora, estaban buscando la identidad que toda persona busca en el tema nacional, ¿no? La identidad nacional, sí, sustituir la identidad de clase por la identidad nacional, que es lo que AfD les ofrecía. Y estábamos viendo ese movimiento peligroso, ¿no?, de trasvase de votos desde la clase trabajadora a AfD, que parece que en estas regionales se ha detenido, porque a AfD también le ha ido mal, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón deberíamos, o sea, estas elecciones de NRV dan para tirarse 2 semanas viendo datos, analizando. bueno, el que no quiera hacer la tesis que decía Raúl antes Ujú. sobre el amplio centro, podría también hacer una tesis sobre esta elección, ¿no? Digo, para que haya Sí, variedad. claro. Y lo que pueden hacer también es, luego pondremos, hay un hilo en Twitter tuyo completísimo, ¿no?, sobre las elecciones, y la verdad es que se ve claramente también el impulso de los verdes. Ya hablábamos en su momento, cuando las comunales, Ujú. recuerdo un artículo que hablaba de que el SPD se dirigía a un electorado en NRV que ya no Sí, existía más. Y en las ciudades de esa región, que hay muchas ciudades medianas, alemanas, ahí, un montón, que nos suenan a todos, eran los verdes quienes estaban creciendo un montón. Si te fijas en las grandes ciudades de más de 450.000 habitantes, que está bien, que son sí. ciudades ya medianas, los verdes han subido 15 puntos. Es una locura. Claro, claro. Ahí ves, hay dos cosas que se juntan, ¿no? Estamos hablando de puntos, Ujú, digamos, porcentuales. ujú, Entonces tampoco vemos ahí el tema de la participación, ¿no? Es decir, hay menos gente que fue a votar y claramente eso tiene influencia, ¿no? Ahí el Partido ujú. Socialdemócrata pierde votos en términos absolutos. Pero también hay que decir que hay poco a poco un recambio poblacional Sí. de una clase baja a una clase Mm, media, media alta, ¿no? Hay muchas mm, universidades en esa región, hay muchos sectores que se están gentrificando. No sé, ujú, después si querés, Raúl, definir gentrificación en ujú, dos líneas para que se ujú. entienda. Ahora te dejo, pero básicamente hay muchos sectores, por ejemplo, en Bochum o en el norte de, no sé, Ujú. creo que era el norte o ahora no me acuerdo, pero en la región de Essen son todas estas ciudades del Ruhrgebiet que se están Sí. transformando en ciudades, perdón, en distritos de esas ciudades más caros, con casas más lindas, con gente que Claro. compra una casa Ujú, vieja, la tira abajo y se hace terrible ujú. chalet, ¿no? Y demás. Y eso empieza también a impactar en Claro, el son electorado. Franco los hijos y las hijas de los mineros que fueron a estudiar Claro. y que tienen un buen trabajo. Son una pareja de 2 personas con 2 hijos que tienen una buena posición, que viven en la ciudad, que dejaron el Ruhrgebiet para irse a estudiar y no volvieron, Ujú, y que votan a los verdes. ujú. Tal cual. Entonces, es así. Y también a eso hay que sumarle, Raúl, y ya poniendo otra dimensión, capaz Ujú, que vos tenés más para decir sobre eso, es el tema digamos, de la cuestión económica, que no podemos soslayar. Y ahí es donde entra, si querés, la política nacional. En ujú, Alemania hay inflación, ujú. un fenómeno que era desconocido. Te diría, hay gente en Alemania que nació, tiene 30 años y no sabe lo que es la inflación, ¿no? Claro. No sabe, no la vivió. Entonces, esto impacta, esto se ve en los precios, se ven en el supermercado, se ven en muchas cosas.
No solamente hablamos, creo que hace 2 episodios sobre el tempo living, ¿no? En el precio de la gasolina, pero ahora se ve en todo, en la manteca, en la mantequilla, en todo se ve y bastante claro. Entonces ese impacto pega más, obviamente, en el bolsillo más débil, ¿no? Claro. En ese sector que antes votaba al Partido Socialdemócrata. Y cuando miras el trasvase, no ves un trasvase tan fuerte de socialdemócrata a verde, existe, ¿no? Pero no es tan fuerte ni hacia ahí, ni tampoco hacia la CDU, ni siquiera de Link, que desapareció el mapa. Después, si querés decir algo, decirlo. Pero, si no, el trasvase es hacia la abstención, ¿no? Claro. La pérdida más grande. Y ahí es donde decían, bueno, tal vez hablamos demasiado de la guerra de Ucrania en esta campaña y hablamos demasiado poco en que hay gente que se tiene que privar de cosas. Sí, esto claro que el SPD no está entendiendo cuál es el problema de su electorado ahora. Y bueno, vimos que el tema de la elección eran los precios de la energía, el primer problema. Entonces, bueno, y sí, el SPD hizo muy buena campaña federal, pero desde que entró al gobierno, la verdad es que la comunicación está siendo desastrosa porque al final están gobernando los tres juntos, el SPD, los verdes y liberales, y los únicos que están sacando partido de eso son los verdes, que en NRV pues quedó un poco oculto su resultado por el buen resultado de la CDU. No olvidemos que hasta hace nada era Laschet ahí el ministro presidente, ¿no? Sí, que Bust sí. es un ministro presidente que ha estado un año, Claro. ¿no? Más o menos. Sí. Pero es que los verdes volvieron otra vez a arrasar entre los jóvenes, entre 18 y 24 años, el 27% de los votos, ¿no? Con la CDU en el 19, ¿no? 8 puntos menos. Ahí Entonces, donde los liberales no lograron algo, ¿no? Claro. Que sí lo habían logrado el año pasado, Claro. con los jóvenes. Ahí, esto quería comentarlo después, pero bueno, como estamos hablando de los verdes ahora también, un artículo. Bueno, he tenido varios Zeit atrasados porque entre las vacaciones, el no sé qué, las visitas, tal, pues no, he perdido un poco la rutina de leerlo los viernes, ¿no? Pero el otro día leía un artículo de Robert Paus, que me encanta, de Zeit, un periodista que hay que seguir en Twitter y hay que leer, y hablaba del éxito de los verdes, y decía que el éxito de los verdes está dividiendo a la sociedad alemana. Y yo decía, Robert, ¿qué me estás contando? La sociedad alemana está dividida y los verdes están dirigiendo sus mensajes a una parte de esa sociedad, a un electorado muy claro, que es el electorado urbano, de clase media alta, joven. No es que la sociedad alemana esté dividida entre pueblo y ciudades, esa lo hayan dividido los verdes. Ya venía de fábrica. Claro. Otra cosa es que se esté formando un electorado mucho más evidente y mucho más en detalle, Sí. que es obvio que los verdes sacan en Friedrichshain-Kreuzberg el 35% y en un pueblo perdido de no sé dónde, de Alemania, el 3%. Bueno, obvio. Eso no es que los verdes estén dividiendo a la sociedad. No, es que la sociedad está dividida y los verdes están hablándole a una parte de esa sociedad, aunque digan que le están hablando a más, pero ningún partido puede hablarle a toda la sociedad, es imposible eso. Claro. Pues entonces claro. no le está hablando a ninguna. Y me enfadé un poco porque me sonó como a reproche a los verdes, ¿no? Te imagino Ellos gritándole al diario, ¿no? Sí, claro. Se tiré el café y todo. Tiré el café. Menos mal que había barnizado la mesa de la cocina. No, pero es cierto, es como mirarla, como que los partidos actualmente, por ejemplo, en este caso el Partido Verde, te muestran la sociedad desde otro punto de vista, ¿no? Desde otra dimensión. Eso no quiere decir que están rompiendo a la sociedad, sino que tiene una visión diferente, transversal, si querés. Al menos hasta la que teníamos hasta hace un tiempo. Claro, yo cuando vienen amigos de visita, familiares, y les explico un poco cómo son los barrios de Berlín y cuando estamos por Kreuzberg, por alguno de los barrios bonitos de Kreuzberg, de las cuadras bonitas con esos edificios estupendos y todo bio y todo eso, pues les cuento aquí, y en Prenzlauer, obvio, aquí viven familias jóvenes, 30 y pico, 40 años, con 2 buenos sueldos, con 2 o 3 hijos, que tienen la vida resuelta, que es verdad que los precios de la energía y del supermercado lo notan, pero no tanto como quien cobra el salario mínimo, obviamente, y que se pueden preocupar por la ecología, acoger a refugiados de Ucrania porque tienen una habitación libre, cosas que la gente que solo está pensando en llegar a fin de mes y cómo le compra ropa a sus hijos no puede dedicarse. Y la división en la sociedad no lo ha hecho los verdes, lo ha hecho el sistema que tenemos capitalista, colega Robert Paus.
¿sabes? Déjame decirte algo con respecto a eso, ya que mencionabas lo de no llegar a fin de mes o lo de estar Ujú. limitado, ¿no? Porque está claro que en Alemania de hambre, como puede pasar en otros continentes, no se va a morir nadie. No, porque hay un Eh, estado social detrás que lo impide. Exactamente, el Ujú. Estado, el Estado te sostiene, pero también es cierto que un poco para graficar lo de la inflación que decía antes, una casa que gastaba 150, Sí, 180 euros sí, sí. para la calefacción, a partir Ujú. del próximo semestre tiene que pagar 400 por mes, No, ¿no? Un eso es una poco, locura. ahí ves un poquito la referencia. Entonces, si vos trabajás en un supermercado y ganas 1.200 euros por mes, tenés un problema Claro. grave. Y si sos madre soltera o padre soltero, no sé No, cómo, sí, peor, ¿no? Entonces, claro. ahí es donde vos entendés que el que vota verde, que se mudó a esta región minera que decía antes, que ahora se hizo alguna parte que se hizo más linda y se mudó porque tiene un trabajo en la Universidad de Bochum o no sé de dónde, Ujú. bueno, de pasar de 180 a 400 no cambia mucho, se sigue yendo de vacaciones 3 4 veces por año, sigue Ujú. comprando, haciendo la Pero en compra en tren. súper como la hacía, ¿no? Va en tren, ¿eh? No va en avión. Va en tren. Va en tren, bueno, Sí. y también tal vez, bueno, no sé, puede ahorrar esos 300 euros, no los ahorra, si querés. Ujú. Ahora, Claro. el que llegaba justo a fin de mes, se le complica bastante la vida. Y No, eso es el resultado que vemos en la elección, ¿no? yo que soy quien va al supermercado en esta casa, y vengo hace poco, a ver, no quiero exagerar, ¿no? Pero obviamente tú eres argentino y sabes lo que es la inflación, yo no lo sé, ¿no? Es mi Pero segundo nombre. A todos los vine de argentinos nos Argentina hace ponemos poco franco, inflación. y veía, yo me acuerdo de una anécdota que miré una vez, una semana ahí en Buenos Aires, el menú de un restaurante que quería ir y la semana siguiente había subido todo 500 pesos. Bueno, sí, pero aquí, cuando voy ahora al supermercado, digo, tío, en serio, el aceite, los huevos, está carísimo, todo. Ujú. Está carísimo. Yo me acuerdo de, no sé, cuando vine a Berlín 2012, se podía comprar una docena de huevos por 1 euro o así, ¿no? Y ahora los que son Freie Haltung, que supone que no hacen cosas feas a las gallinas, vale 3 euros para arriba. Sí, sí, sí. Entonces son como los de los mercados de los pueblos, que te vale 30 céntimos el huevo, ¿sabes? O 40, que lo Ujú. dices, qué lindo, porque lo hacen los ganaderos ahí, los agricultores, tal, qué lindo. Pero no, ya el del supermercado es igual. Claro. Entonces es imposible sostener eso, ¿no? Entonces la gente, obviamente hay una incertidumbre. Y luego, claro, ¿qué pasa con el gobierno socialdemócrata? ¿Qué pasa con los públicos de cada uno de los partidos del gobierno? El público de los verdes no está tan preocupado por eso como dices tú. Está preocupado, pero no le van a seguir llegando a fin de mes. ¿Por qué está preocupado? Pues por su conciencia social, por ayudar a Ucrania, por seguir con el tema de no Sí, el depender clima, ¿no? no depender del gas ruso, También. de tal, todo eso. Los del SPD están esperando, aprobaron hace cuántos meses, dijeron que iban a dar los 300 euros más los 100 euros por kinder. Todavía no ha llegado eso. Hace 3 meses que lo han anunciado, lo aprobó y ahora la medida estrella, que bueno, está bien, pero no puede ser que la medida estrella de la locomotora de Europa sea el ticket de 9 euros, de 3 meses, al Sí. verano. No sé, creo que el gobierno alemán tiene que ir más allá en la transformación, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, ¿quién están sufriendo más eso? El público del SPD, Claro. que ni siquiera el anuncio del salario mínimo a 12 euros para octubre, ni siquiera nadie está pensando en eso, ¿sabes? Sí, Y sí, es... sí. O también sabes que se está hablando ahora el Ujú, tema, a ver, no quiero complejizarlo, tal vez lo hablamos el próximo mes, pero ujú, se está discutiendo, en Alemania hay una ley donde se prohíbe dar información sobre el tema de aborto, ¿no? mm, Eh, y también el aborto, los médicos que ejecuten aborto en ciertos casos penado por ley. Bueno, ahí es muy complejo, ¿no? No quiero meterme ahí porque tampoco lo sé exactamente cómo es. Bueno, quieren quitar eso, quieren ujú, que se pueda informar sobre cómo funciona el aborto y demás, y ujú, eso obviamente lo llevan adelante los dos partidos de gobierno o los tres partidos de gobierno, socialdemócrata, verdes y liberales, y en contra el partido, la CSU y la CDU, ¿no? sí, Digamos, la Unión. ujú, ujú, Y obviamente AfD también. Entonces se empieza a discutir sobre eso, que está muy bien, que es necesario, que es un debate que hay que dar, porque es una ley que tiene muchos años y demás,
pero claro, en el medio hablamos de que no te alcanza para llegar a fin de mes. Entonces ahí donde aparece este fenómeno que vos decías alguna vez, ¿no? De si la bandera más importante que tenés es un tema que no tiene que ver con necesidades primarias, básicas, tenés un problema, ¿no? Claro, y ahí te van a decir, no, pero se puede uno ocupar de todo, correcto, pero hay que priorizar en la comunicación. Para la comunicación, claro, eso tal cual. Claro. Bueno, eso simplemente... es una cosa que no va a aprender nunca la izquierda, la verdad. Es un tema que yo me enfado mucho, Franco, me pongo muy enfermo. Una cosa, yo si querés cerrar esta fase de repaso electoral y de actualidad, las encuestas dan un promedio, ¿no? 28% para la CDU, está primera, altísimo. 22,7% para el partido del canciller Olaf Scholz, la socialdemocracia, 20,8%, o sea, menos de 2 puntos de diferencia los verdes terceros. Sí, que en algunas encuestas ya les han puesto segundos. En algunas encuestas ya están segundos, sí. Pero este es el promedio de los últimos 7 días. Así que tenemos ahí una situación interesante, ¿no? Para ver cómo se va a reestructurar. Ese promedio lo destroza INSA para Bill, que le da muchísimo siempre a la CDU, como 29, unas cosas muy raras. Sí. Muy mal a los verdes, sí. INSA no sé. INSA tiene, bueno, ya lo hablamos alguna vez, para ¿no? Bild. Sí, funciona para Bild y tiene una lo que se analiza es que tiene en la muestra representativa tiene un peso mucho más importante del este de Europa. Perdón, del este de Alemania. Entonces, claro, ahí es donde también un poquito se desequilibra, porque ahí los verdes no son muy relevantes, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión que algún día daremos. Franco, hoy tenemos que dar un descanso a nuestros colaboradores, a Ana Irazábal y al doctor Fausto, porque, bueno, están todos los meses con nosotros y la verdad es que se lo agradecemos un montón, pero este mes les hemos dado descanso, que aprovechen la primavera berlinesa, lleva lloviendo 3 días aquí, y les escuchamos en el próximo episodio y les damos las gracias, la verdad, porque comprometerse con nosotros estamos muy locos, nos encanta esto, pero bueno, comprometerse todos los meses a estar acompañándonos con esos análisis tan interesantes, pues que enriquecen el episodio, obviamente, ¿no? Sí, le agradecemos mucho a ambos, sí, totalmente. Y vamos con el tema del mes, Franco. Escucha esto. Und Schleswig-Holstein hat sich enorm verändert in den letzten Jahrzehnten, in den letzten Jahren, weil die Grünen in der Regierung waren. Und Daniel Günther ist ein kluger Mann, er wird das Ergebnis genau verstehen und dann werden wir mal schauen, ob das passiert, was so selten in der Politik passiert, nämlich das Unübliche. Bueno, pues nada, que Robert Habeck dice que la Dinamarca del Sur se ha cambiado enormemente, que los verdes en el gobierno han tenido mucho que ver en ese cambio y que Daniel Günther de la CDU es un tipo listo que va a entender el resultado y bueno, va a seguir con ese gobierno. A mí me sorprendió que Daniel Günther, después de las elecciones en Dinamarca del Sur, no necesitaba a los liberales. Ahora mismo hay un Jamaica, ¿no? Ahí. Y no necesitaba a los liberales, pero igual les metió, ¿no? Les dijo como vamos a seguir con el mismo gobierno, que es una manera también de tenerlos como aliados y que no estén solo los verdes y de alguna manera CDU y liberales formar una mayoría dentro del gobierno, ¿no? Por si acaso los verdes se ponen exigentes, pero también es una manera de pensar en el futuro a nivel federal y también una manera de comerse del todo a los liberales, ¿no? Porque son muchas cosas. Pero escuchá, Raúl, no sé si se entendía bien. El que hablaba era Robert Habeck y no sé si de fondo escuchabas, ¿viste que había una canción de fondo? No sé sí. Mira, la pude extraer porque yo tengo acá un equipo técnico impresionante. Entonces borré a Robert Habeck y a los ruidos y extraje la música de fondo, que era esta, mira. Buenísimo. Está muy bien, ¿no? Una versión muy berlinesa, muy poco de Dinamarca del Sur. Sí, ahí hay otro vídeo, Franco, también, que no sé si lo vas a poner, que se ve haciendo ojitos entre Robert Habeck y... Bueno, Daniel Günther y Robert Habeck son los dos políticos de moda, ya lo hemos dicho, pero resulta que son de la misma región, nacieron a 70 kilómetros el uno del otro, uno en Lübeck, el caso de Habeck, y otro en Kiel, el caso de Günther.
y gobernaron juntos muy poco tiempo. Porque, bueno, había ese gobierno Jamaica y Günther era el presidente y Habeck vicepresidente y ministro de Transición Ecológica, ¿no? Y Habeck se fue enseguida a Berlín a dar el salto a la política nacional, pero ahí un tiempo fueron presidente y vicepresidente, ¿no? Y bueno, ellos encarnan un poco la moda que hay ahora en Alemania, ¿no, Franco? Sí, algunos le llaman el kiwi, otros le llaman el aguacate. Aguacate, que es decir palta, ¿no? Palta. Bueno, ya te argentinizaste demasiado, No, ¿no? Basta. bueno. Basta de viajes a Argentina, por lo menos por un año. Llámale como quiera, pero la cuestión es que el rojo, el negro, el color de la Unión, del partido de centro derecha, el ex partido de Merkel, bueno, sigue siendo el partido Merkel, pero de la ex canciller Merkel, y el Partido Verde, con Habeck y Annalena Baerbock a la cabeza, porque no la estás nombrando nada, ¿viste? Y tampoco es todo de Habeck, esta subidón. Sí. Son los dos partidos que el análisis que hacían todos los medios de comunicación alemanes después de la última elección regional de hace 2 semanas era: se viene la era verde-negro o negro-verde. Y esto va a cambiar todo el panorama, toda la lógica política alemana, porque hasta ahora había una lógica más de izquierda a derecha, y esto, bueno, esto es transversal. Y ahí es donde empieza la discusión. Claro, ahí tanto en Dinamarca del Sur como en NRV, bueno, parece que habrá seguro un gobierno liderado por la CDU y los verdes, que no sabemos si, como decíamos, estará con el FDP como socio menor, pero hay una pequeña tendencia ahí, ¿no? En Alemania, que es lo que estás contando tú, y también hay que ser prudentes, digo, porque no hay que dar por muerto al SPD, tampoco a Olaf Scholz, aunque a veces parece que lo está, o por lo menos dormido. Pero ahora mismo la tendencia es esa. Y a nosotros nos gusta también la salsilla, ¿no? De las tendencias, la era del kiwi, el aguacate, ¿no? Y como decía antes, la CDU y los verdes son los dos partidos que están aprovechando mejor su posición, ¿no? Y hablábamos en el episodio anterior del momento verde en Alemania, con los ecologistas encabezando todas las encuestas, ¿no? Alguna siendo segundo en algunas de intención de voto, los políticos mejor valorados, el partido que resuelve problemas. Esa encuesta que a mí me encanta, esa pregunta, ¿no? ¿Qué partido de Alemania resuelve mejor los problemas? Y salen los verdes, ¿no? Los buenos resultados en las 2 últimas elecciones les dan alas. Y hay algo más importante que todo eso, Franco, que hay un nuevo frame. A ver. Un nuevo frame de mi politólogo alemán de cabecera, que es Karl Rudolf Korte, el hombre de los trajes estrambóticos, que es el Pablo Simón alemán. Pablo Simón mucho más joven y guapo. Como que un él, par de añitos más, ¿no? Sí, pero inteligencia andan parejos y de análisis. Y dijo, el momento de los verdes, extraordinario momento, dijo, es que a los ojos de los alemanes, la clave de ese momento, es que los verdes a los ojos de los alemanes han dejado de ser un Verbotpartei, partido que prohíbe, para convertirse en un Machtpartei, partido que hace, ¿no? Y me parece brutal. Y no hace falta explicar más, creo, Franco. No, con ese frame también se tienen que pasar por caja y cobrar la liquidación unos cuantos políticos del Partido Verde que siguen tendiendo, ¿no? Un poco a eso, a querer prohibir y qué sé yo. Entonces, si ese grupo de alguna manera termina de retirarse, estoy hablando de gente concreta, ¿no? Bueno, no hace falta nombrar, pero digo, ese cambio generacional que representan Annalena Baerbock y Robert Habeck se tiene que dar hacia el interior del partido para que efectivamente este frame sea lo más cercano a la realidad posible. Sí, pero sí creo que el estar en el gobierno y tener Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Economía y Energía en el medio de una guerra que tiene mucho que ver con el tema de la energía, le está dando ese efecto, ¿no? Entonces, desaparece, si alguna vez lo mencionamos, deberíamos ir y borrar ese episodio. Desaparece el efecto Rally Round the Flag en el sentido más clásico, con el canciller haciéndose cargo del efecto positivo de un conflicto como ese, en términos políticos, digo, y de electorales, y aparece el efecto abocado o como quiera llamarle. Claro, sí, pero encima se ve todavía más nítido por la inacción o la forma de gobernar de Olaf Scholz, ¿no? Si ves la intensidad de la acción de Baerbock y Habeck, no de lo que estén consiguiendo, que eso es un debate, sino de cómo lo están
cómo se están moviendo, cómo están comunicando frente a la pasividad de Olaf Scholz, que ayer salió en un programa que había para recaudar fondos para Ucrania y dijo, no están solos, estamos aquí. Es lo mismo, ¿sabes? Es como... En fin, que... ¿Sabes que veía un debate de estos que me gustan a mí, que vos odias, que se llama Presse Club, en Phoenix, en el canal Dios, ¿cómo te castigas, Franco? Bueno, estaba lavando los platos y puse algo. Y ¿Pero entonces, cómo puedes lavar los platos? Ah, no tienes lavavajillas. sí, pero hay cosas que no entran ahí. Entonces hay que lavarlo a mano. Y si no se enojan conmigo porque, ¿cómo vas a meter eso ahí? Bueno, No, perdón. lo digo porque lavavajillas es mucho más ecológico que lavar a mano, ¿sabes? También más caro cuando lo compras, obvio. Sí, es verdad. Bueno, la cuestión es que estaba haciendo cosas que hay que hacer y estaba escuchando esto y había una periodista que decía, el problema de Scholz es que está en un punto de tal desgracia para él desde el punto de vista comunicacional que cada vez que habla te dan ganas de decir no te entiendo y me caes peor que antes, ¿no? Es como que bien. casi que se le podría aconsejar a Scholz dejar de hablar por un tiempo, no sé, a ver si las cosas se reacomodan Sí. porque él tiene una forma de comunicar tan ambigua que decíamos, lo dijimos 1000 veces, en la campaña le sirvió un montón porque le hacía parecerse a Merkel, Sí. que Pero hoy ahora en no. día genera rechazo, Claro, ¿no? Absoluto. claro. Sí, sí, yo creo que aparte en la campaña pues contaron con la agencia de publicidad esta que les hizo también la campaña, que hizo un buen trabajo, aunque el tipo de la agencia me caía fatal, porque era un gallo, parecía de Baviera, pero sí, hizo un buen trabajo. Pero bueno, dejemos a Olaf Scholz, que hemos venido a hablar de los políticos de moda. Hablamos un poco de Habeck y Günther, para que la gente, la audiencia Dale, los conozca. vamos a conocerlo. Le vamos a poner Bueno, una foto en la descripción sí. o un link al menos, ¿no? Bueno, Para que Habeck sepan lo quién es conoce todo quién. el mundo, porque hay gente que tiene recortado su foto y lo lleva en la carpeta del instituto, ¿sabes? Claro. Esas cosas, ¿sabes? Como con Para vos, sensación de Robert vivir. Habeck es como, no sé, Val Kilmer en su mejor momento, ¿no? Claro, claro, claro. Como Bueno, Messi en el 2010. Ya estamos con Messi. Dale. Bueno, Robert Habeck nació en el 69, en septiembre, es del mismo mes que yo. Hay algo ahí, hay una conexión. ¿Del mismo año o qué? No, del mismo mes, año no. Yo nací mucho más tarde que él. En Lübeck. ¿Has estado en Lübeck, Franco? Estuve comprando mazapán, te decía. Ah, buenísimo. Paseando. Es linda, cuando entras a la ciudad tiene como un choa, ¿no? ¿Cómo se dice? Una puerta de estas grandes. Sí, es la puerta de la ciudad de las 7 torres, la llaman. Claro. Y tiene ahí Y- unas columnas grandes. Y el casco histórico es bien lindo y bueno, fue la capital, que ya lo he dicho antes, de la Liga Hanseática, que para quien no lo sepa fue una federación comercial y de defensa de regiones alemanas, muchas de ellas no están en Alemania, que se creó en el siglo XII. Pero volvamos al siglo XXI y hablemos de Habeck. Franco, ¿qué pasaba con Habeck? Que ya de pequeño le gustaba meterse en salsilla y presentarse a elecciones y fue elegido delegado en clase, ¿sabes? Wow. Eso me suena, yo también me No me digas elegían. que vas a hacer un para... No. No. Tras el bachillerato hizo la prestación, ¿cómo se llama? Prestación obligatoria, servicio civil, Sí. que era alternativa al militar, y lo hizo. Ahí empezó a comprometerse socialmente también en una asociación de padres de chicos discapacitados, ¿no? En Hamburgo. Muy bien. Así que bueno. Ya pensé que ibas a decir algo de Santonia, no sé, ya... No, de Santoña nada. Bien. Ahí empezó sus estudios en Freiburg, también, linda ciudad, bien verde. Y aquí meto un poco de salsilla, que también nos gusta. Fue Erasmus, yo no me fui de Erasmus, nunca, Franco. Y fue el mayor error de mi vida. ¿Por qué no me fui de Erasmus? Grave Porque error. como estaba en las juventudes de un partido haciendo política, creyéndome que lideraba cosas, pues no me fui de Erasmus. Creyéndome que lindo. Creyendo. Sí, eso hacía. Entonces nunca me fui de Erasmus y es un error porque Erasmus es una maravilla. Erasmus y el Interrail han hecho más por la integración europea que cualquier tratado de la Unión. Esto lo digo como titular. Y él se fue de Erasmus a Dinamarca, no muy lejos, la verdad, porque está a 70 kilómetros, de donde nació 100, y ahí conoció a su actual esposa, que es alemana, pero vivía en Dinamarca, ¿no? Tienen 4 hijos, Franco. O sea, que es una familia típica de los verdes, ¿no? Y saben alemán y danés, hablan los 2 idiomas. ¿Y qué empezaron haciendo? Escribían libros infantiles juntos. Es bonita la historia, ¿no? Sí. Escribían libros infantiles, de hecho se le conoce como escritor con ella, con Andrea Palug, que es su pareja, y también escribía ensayos, novelas, y traducían del inglés al alemán. Y luego dejó los libros infantiles, Habeck, y se concentró en los ensayos políticos, que sabes que el último lo tengo en casa, que no lo terminé,
porque era un poco más denso que los libros infantiles. Un poquitín. Sí, un poquitín más denso. Y entonces ahí empezó su carrera política. En 2008 fue elegido presidente de los Verdes en la región. 2018. 2008. Ah, 2008 en la región, claro, perdón. Sí, en la región. Sí. Y 10 años después se convirtió en ministro de Transición, ojito, Transición Energética, Agricultura, Medio Ambiente y Territorios Rurales. No cabía en la placa delante del despacho. No me quiero ni imaginar cómo es el email de esa gente. No, el email es rarísimo. Y era vicepresidente también, y ahí es donde es vicepresidente de Günther. Claro. Pero ahí duró poco esa relación. ¿Por luego qué se pelearon? No, se fue al 2019, dio el salto a la política federal, y esa historia ya la sabemos. Hasta aquí igual no lo sabíamos, pero a partir del 19 pues ya sabemos que se presenta a liderar el partido con Annalena Baerbock, y a partir de ahí pues también... Me imagino a Günther ahí en el despacho llorando, me dejó por otro ministerio, se fue, ¿no? Sí, se fue a Berlín, y yo creo que esto luego lo vemos, ¿no? Pero Habeck es mucho más berlinés que Günther. Pero bueno, ¿qué me puedes decir de Günther, Franco? A ti te gusta ¿no? Daniel Günther, a mí me gusta. Es político de la CDU, Unión Demócrata Cristiana. Decíamos, presidente del Partido Verde, perdón, de la CDU en esa región, Dinamarca del Sur. Él nació en Kiel, o sea, también nació en esa región, en el 73, es decir, que más joven que Robert Habeck. Ahí creo que sí. Tiene tu edad, ¿no? ¿O todavía no llegamos? No llegamos. No llegamos. Bueno, yo nací en el 75. Estaba todavía vivo el dictador Franco cuando yo nací, imagínate. Wow. Bueno, ahora ponemos música en blanco y negro. Entonces, te decía que él es, su primer puesto, o mejor dicho, el puesto más importante que ha tenido hasta ahora es el de ministro presidente de Schleswig-Holstein, que es lo que sigue siendo, que es lo que renovó hace un par de semanas. Lo es desde 2017, es decir, ya lleva 5 años en el poder. Sí. Parte de ese tiempo, como vos bien marcabas, con el Partido Verde, mejor dicho, con Habeck, y todo ese tiempo con el Partido Verde en el gobierno, lo cual también marca una referencia, ¿no? Es la primer coalición jamaica a nivel regional que tiene un prudente éxito, es decir, que es reelegida y que le va bien y que puede ser reeditada eventualmente. Y esto también marca, o sea, genera un impacto a nivel federal, ¿no? Esto de, bueno, puede haber, en vez de una coalición semáforo, que es la actual, a nivel federal, una coalición jamaica, que es la que quería... Claro, eso es lo que yo creo que también él quiere... ofreciendo a la FDP seguir en el gobierno, es lo que quiere también mantener, ¿no? Esa ilusión de Jamaica federal, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, él, como te decía, nació en Kiel, que es más o menos cerca de donde nació Robert Habeck. Es decir, hay como muchos paralelismos, ¿no? Pero déjame decirte un par de cosas más políticas, no tanto biográficas, que quiero destacar, que las estuvo investigando Raúl, así que muchas gracias, Raúl, por hacer este repaso, pero es muy importante. Te decía, Günther es de la CDU, ¿no? La centro derecha, y hay determinadas cuestiones, determinados, si querés, temas donde la posición del partido es muy clara, y lo que ha hecho sucesivamente Daniel Günther, incluso antes de ser ministro presidente de su región, es posicionarse en un lugar un poquito diferente al de la línea del partido, lo cual algunos le auguraban una muerte política rápida, ¿no? Entre comillas, o sea, metafóricamente, pero lo que termina pasando es que empieza a dominar cierto sector del centro, ¿no? Y hablamos hace un rato de la importancia del centro. O Raúl lo ha dicho 10 millones de veces, donde se ganan las elecciones, en una democracia parlamentaria como esta, bueno, en el centro. Así es. Habló, por ejemplo, de que el tema del matrimonio igualitario, las cuestiones, digamos, liberales, sociales, demás, no tiene que ser una cuestión que el partido tenga que convertirse en una dificultad para eso, lo cual es interesante desde el punto de vista de ser de la Unión. También hay algunas cosas, no sé, por ejemplo, defender que la carne de cerdo siga formando parte de la oferta de alimentos en comedores públicos y demás, justificando que el consumo de carne de cerdo forma parte de una dieta sana y demás. Bueno, ahí aparecía, ¿no?, alguna cuestión ahí, si querés, más cercana, ¿no?, a la línea de la CDU. Sí, claro, él, como es un verso libre en la CDU, pues va diciendo lo que le apetece decir, y en algunos casos sus posiciones. Aquí es cuando uno no sigue el argumentario del partido y
y tiene la opción, cuando tienes una posición como la de él, se puede permitir hacer eso, ¿no? Y entonces, bueno, en el caso de esto de la carne de cerdo era, pues bueno, mostrar un poco la parte más, digamos, menos abierta de la CDU, ¿no? Porque, bueno, lo relacionaba con cuando venían o cuando han venido inmigrantes musulmanes, ¿no? Pero luego tenía posiciones más liberales, más cercanas a los verdes o claro, a por el ejemplo, CP. hay una cosa importante que se discutió mucho, ahora ni se habla de eso, pero durante la época, digamos, todo el tema cuando el tema refugiados estaba arriba en la agenda, había una discusión sobre la reagrupación familiar, ¿no? Había un refugiado acá, su familia todavía en Siria o en Afganistán, y la pregunta era, ¿tiene derecho esa persona legal a traer su familia a Alemania y que vivan todos acá o no? Bueno, ahí las posiciones eran claras. Por ejemplo, la CSU de Markus Söder absolutamente en contra de esto, ¿no? Diciendo que esto, bueno, abonando estas famosas teorías del recambio y qué sé yo. Günther no. Günther diciendo, bueno, es mejor reunir una familia porque esa familia reunida va a integrarse de manera más fácil en nuestro país, ¿no? Que separados y que alejados en dos países a muchos kilómetros de distancia. Entonces, a ver, lo que es interesante y relacionado a lo que vos acabas de decir, él es una persona, entre comillas, un político libre de la línea del partido, que de vez en cuando le gusta salirse y lo hace. Y podríamos decir que Markus Söder de la CSU también lo hace, ¿no? Ha discutido a Merkel, le ha dicho barbaridades, después Sí, ha estado también. con ella, pero tiene una forma mucho más, si querés, orgánica de hacerlo, ¿no? Es decir, no busca el impacto y la provocación estratégica que busca la CSU con Markus Söder a la cabeza, generar esos terremotos, sino que lo hace desde un lugar, si querés, más moderado y permite la apertura de debates y no tanto la apertura de grietas, ¿no? Bueno, de más discusiones. moderado y menos histriónico, ¿no? A lo que lo hace menos provocativo, más tranquilo, digamos. Bueno, es del Tiene norte, ¿no? Tan claro que es del norte. Y eso ya es Dinamarca un del punto. Sur. Exacto. Claro. Y bueno, para cerrar, una cosa que me pareció a mí bastante relevante y que eso sí generó una discusión fuerte. Ahí es donde habían dicho, bueno, este señor no puede seguir estando al frente de ninguna parte de la CDU en ningún lado de Alemania. Fue cuando habló en agosto de 2018, es decir, él ya era ministro presidente de su región, y dijo que bueno, en ese momento AfD estaba muy fuerte, había muchas elecciones en el este del país, entonces había muchas dificultades para formar gobierno, hacían falta tripartito, cuatripartito y demás, y la discusión era si la CDU en pos de llegar al poder tenía que aliarse o al menos para hablar de una tolerancia con Die Linke, ¿no? Con el partido de la izquierda, el heredero, digamos, del ex partido de la RDA, y la CDU ahí tiene una posición muy clara. Con Die Linke no se habla, punto. O sea, no hay ningún tipo de posibilidad de que la CDU ni siquiera dialogue con Die Linke para formar gobierno o incluso un pacto, ¿no? Bueno, él dijo que por primera vez, te diría en la historia de la República Federal Alemana, como jefe de una región de la CDU, dijo, bueno, hay que buscar soluciones razonables. Y si la gente de Die Linke, que está arriba en la cúpula partidaria, son razonables, no veo por qué no habría que hablar con ellos. Sí, bueno, eso claro, es un terremoto. Terremoto, ¿no? Totalmente. Obvio. Así que bueno, eso marca un poco el perfil de este señor, que es el que está más arriba en valoración. Esto no quiere decir que después si es candidato ganase ni nada, pero que está primero a la altura de Habeck y de Annalena Baerbock, y pese a venir de un lugar, de una región relativamente poco importante, ¿no? En Alemania, en términos de población y demás. Ahora está de moda, porque si están de moda sus políticos, pues... No, está de moda porque el tercer voto habla de ellos. Es verdad, eso es verdad. Así que bueno. Igual nos podrían financiar una campaña de turismo, ¿no? Hemos hablado de ir a visitar Lübeck y todo eso. Sí. Kiel es muy lindo también, querido Günther. Es lindo, pero no vayan en invierno porque hay un viento que te volás. Ahora, si de repente se llena de hispanohablantes, es culpa nuestra. Claro. Tal cual. Bueno, y bueno, ya mencionamos, ¿no? Que trabajaban juntos y demás. No sé si de hecho, hace un par de años hicieron algo que creo que en el 2020 habían prometido, en el 2018, cuando Habeck se despide de él, prometieron dar un paseo, ya sabes que a los alemanes les encanta, ¿no? De senderismo y tal.
Y como lo contaba antes, ¿no? La caminata fue en Flensburg, hay unas fotos muy lindas de los dos paseando, que es el punto más al norte de Alemania, que es pegado a la frontera con Dinamarca y es el que da nombre a esta región, Dinamarca del Sur. Claro. Así que nada. Está Y muy yo había bien. recopilado 3 cosas en las que yo creo que coinciden. A modo de Habeck y resumen, Günther. ¿no? Sí, y 3 cosas que le diferencian. Ujú. Entonces, para mí, las cosas que coinciden es un estilo explicativo de su comunicación, muy pedagógico, muy de explicar las cosas. Bueno, Habeck es filósofo y bueno, él le gusta explicar todo, el contexto, las razones, tal. Y creo que Günther también, y hablan muy bien los dos. No se les ve solventes y tal. Ujú. Otras que son versos libres en sus partidos también, ¿no? Que Habeck también dice cosas a veces que se sale un poco de la línea. Y Déjame. obviamente son... Sí, decime. Perdón. No, que obviamente son una nueva generación los dos, ¿no? Tal cual. Pero Políticos. para abonar lo que decías antes del tema del centro, son versos libres y en el caso de sus partidos, tomando como referencia la posición ideológica de cada uno de ellos, ambos se van hacia el centro cuando se tienen que desmarcar, ¿no? Claro. Ninguno Sí, se va sí, hacia sí, los sí. extremos, ni hacia un Sí, lado sí, ni hacia sí. otro. Eso Sí, también sí. marca también un poco el clima de época este que decíamos antes del amplio centro. Efectivamente. Y luego hay 3 cosas que les diferencian, que uno es la importancia de la religión católica para Günther, que no la tiene para Habeck. Günther llegó a pedir en su momento, en una de esas salidas de tono, que hubiera una mención a Dios en la Constitución. O sea, Ujú. ojito. Y el apego de Günther a su región, ¿no? Que yo creo que Habeck es más, le encanta, siempre que puede habla de ella, va, pero es más berlinés, ¿no? Le veo más por tomándose un café un flat white con avena de 4,50 en Prenzlauer Berg, ahí en Kolbisplatz, Ujú. y que Habeck quiere ser canciller. Y Günther no, que no se entere Merz, que Günther también Bueno, es que querría. bueno, en realidad todos los partidos, pero está claro que en la CDU, en la Unión, hay una jerarquía que hay que respetar, ¿no? Y cada persona que hemos visto a lo largo de estos años que intentó saltarse ciertas escalones de esa Ujú. jerarquía, ha recibido un par de golpes, ¿no? Claro. El ejemplo más claro es una persona que vos nombraste en el guión original y yo me encargué de eliminar del guión original con toda impunidad de mi parte, es Jens Spahn, ¿no? El ex ministro de Salud Ujú. durante toda la pandemia, Ujú. de quien Ujú. ya nadie se acuerda y que ha intentado muchas veces pasar a ser jefe del partido, Sí, sí, siendo alguien muy joven, tal vez sin el sí. poder suficiente, sin el respaldo Ujú. de su región, bueno, digamos, como que intentando quemar etapas, como se dice Ujú. comúnmente, Sí. y bueno, le ha valido no conseguirlo, ¿no? Pese a llegar a ser No, y aparte ministro, que no lo consiguió. no, ya está fuera, ¿no? De todo, digamos, no Y está la verdad, presente. mira, te voy a decir otra cosa. Otro día que estaba lavando los platos, puse Marcus Lanz, que es otro de estos Ujú. talk show, y estaba Ujú. invitado él. Y sabes que la entrevista, viste cuando. Es una sensación, ¿no? Pero viste cuando un periodista habla con un político y es una entrevista relajada y te da la sensación que es una especie de entrevista de retiro del Ujú. político, ¿viste? Como Ujú. que tipo Sí, homenaje, ¿no? sí. Sin preguntas muy complicadas y el Ujú. político accediendo a decir, sí, la verdad que acá me equivoqué o esto Ujú. podríamos... Una cuestión ahí como de fin Ujú. de Sí, sí, etapa, sí. ¿no? Me dio esa Sí. impresión, qué sé yo. Sé a lo que te refieres. Yo hice una así en 2007, se la di al periodista del diario Montañés, José María Gutiérrez, y quedó muy linda. Unas fotos cerrando la verja de la oficina de la Dirección General de Juventud. Con el traje amarillo. No, iba en una camiseta desigual. Ah, muy Mejor bien. no, Seguí mejor no haciendo verla. publicidad gratis, dale Raúl, que nos va a ir genial. Bueno, creo que hemos hecho un buen repaso de los dos políticos de moda, ¿no, Franco? Sí, Obviamente Habeck era más conocido, pero hemos vuelto a resaltar que es el político más atractivo de Europa. Y Günther, hemos hecho también un repaso muy bueno. Quien no le conozca va a dar mucho que hablar. Günther y Habeck va a seguir dando mucho que hablar. Pero bueno, nos quedan 3 secciones todavía, que es lo que nos dio vergüenza este mes, lo que nos dio esperanza y lo que se dijo en Discord. Así que si quieres, vamos. dale. Empiezas tú por la de la vergüenza. Empezamos con vergüenza. Bueno, acá tenemos al señor Gerhard Schröder, ex canciller alemán entre el 98 y 2005. La última, hasta que llegó Olaf Scholz, había sido el último canciller socialdemócrata y que desde el inicio de la guerra de Ucrania claramente ocupa un lugar
muy criticable, ¿no? Porque no quiere renunciar a su lugar en esta empresa de energía rusa y demás. Y bueno, aparece el tema de los privilegios que tienen los ex cancilleres alemanes, que tienen dinero, que tienen, no sé cómo se le llama, una dieta, ¿no? Algo así. Sí. No, y una oficina. Una oficina, empleados, tal cual. Personal. Tal cual. Y entonces la discusión es, bueno, ¿habría que quitarle esto a Schröder a partir de, digamos, de este posicionamiento político que, a ver, no empezó la guerra ayer, llevamos casi 3 meses, ¿no? Y sigue manteniendo, ¿no? Y claro. Entonces, bueno, ahí donde se preguntan los alemanes, ¿tenemos que seguir pagando con el dinero público o sosteniendo a esta persona que trabaja para alguien a quien consideramos criminal de guerra? Claro. Bueno. Y aquí es el Bundestag, bueno, después de, llevamos mucho hablando de este tema, le ha retirado la oficina parlamentaria y el presupuesto público para viajes y el equipo que tenía, ¿no? Que contaba. Seguirá, sin embargo, recibiendo la pensión de ex jefe de gobierno, que son unos 8.000 euros mensuales, y cuenta con guardaespaldas, obviamente pagos con dinero público, pero es que estábamos gastando de los impuestos alemanes cerca de $500.000 de euros en la oficina de Schröder. Claro. Y bueno, hay otras muchas cosas para destinar ese dinero, ¿no? Entonces pensábamos que este mes, nos daba vergüenza lo de Schröder, pero también nos da cierta esperanza el hecho de que haya funcionado y que le hayan quitado parte de esos privilegios que tiene como ex canciller, pues después de su actuación, ¿no? Pero hay otra que me atañe a mí más, porque yo voy a tener que volver a votar, que es que la autoridad electoral ha propuesto que se vuelvan a repetir los comicios en las elecciones en Berlín, las del 2000. Está bien, hay que fortalecer la democracia, Raúl, hay que votar. Sí, está muy bien, está muy bien. El tipo, el que hace el informe, es alucinante, dice, ¿qué más tiene que pasar para que veamos que las elecciones son repetibles o ilegales? La lista de irregularidades es larga. Colegios electorales cerrados hasta 2 horas por falta de papeletas, más de 250 colegios abiertos hasta pasar a las 6:30, recordemos que cierran a las 6 de la tarde. El último colegio cerrando a las 9:30, la votación ilegal de un menor. En total, 311 de los 2.000 colegios encontraron deficiencias, ¿no? Y ¿Lo que llevaste a votar a Nico? ¿Qué hiciste? No, yo no fui. Perdón. Yo voté bien. Y la verdad es que es patético, ¿no? Que estas cosas pasen en Alemania, ¿no? Y sí, han pedido que se repita la votación. Entonces, bueno, puede haber que algún escaño cambie, ¿no? Te puedo corregir porque me salgo de la vaina. Berlín no es Alemania, Raúl, así que no digas cosas que fuera de lugar. Eso es cierto, eso también le digo a las visitas que vienen aquí a Berlín. Y otra cosa de Berlín que nos da vergüenza, que es, por favor, quítenle ya, lo llevo diciendo cuántos años, al SPD la competencia en educación del Senado de Berlín, por favor. Hay una falta de 1.000 profesores en las escuelas berlinesas. Eso lo dice la senadora de educación, con lo cual harán falta 3.000. Porque si reconoce que hacen falta 1.000, es que hacen falta 3.000. Es tan difícil, además empleo público, no sé, es tan difícil ponerlas, a tomar las medidas necesarias. Te voy a dar un dato para que la gente se ubique. La socialdemocracia lleva al frente de la cartera de educación en Berlín desde que el Barcelona tenía una sola Eurocopa. Eurocopa no, perdón, la orejona, Europa, la Champions. Imagínate. Sí, hace poco que hizo, desde el 92 la tuvimos. Claro, y desde el 2001 esta gente tiene el Senado de Educación. No, es horrible, es un desastre. Entonces, bueno, eso nos dio vergüenza también. Pero también, como decía, nos dio esperanza que la parte de Schröder, de que el sistema ha funcionado y al final le han quitado sus privilegios, que también la presión de la gente, ¿no?, de los medios ha funcionado. Nos dio esperanza también, no sé si esperanza, pero abre un tiempo nuevo, el hecho de que se estén desdibujando, digamos, las trincheras políticas en Alemania, ¿no?, que puedan gobernar partidos del bloque centro-izquierda con los del bloque centro-derecha, que los verdes y la CDU se puedan entender, que se puedan entender el SPD con los liberales, y al final habrá que ver cuáles son las consecuencias de este gran centro político ampliado, superlativo que se está creando en Alemania, porque de ahí también se queda gente fuera. Y de ahí siempre surgen cosas extrañas, ¿no? Sabes que el otro día, yo voy a hacer un viaje a Argentina, ahora por 2 semanas voy a dar algunas clases en universidades y demás,
Y estaba preparando una de las charlas con un profesor de la Universidad de San Martín y me decía, cuando estés acá me gustaría en la charla que preguntarte si este cambio que se está dando en Alemania, ¿no? Esta no disolución, pero esta reducción de la importancia de estos viejos bloques izquierda-derecha son o no un peligro para la democracia, ¿no? Y lo primero que me surge pensar es que, bueno, primero que la respuesta es absolutamente especulativa porque estamos al inicio de ese cambio, de esa nueva era, si es que se convierte en algo así. Entonces no lo sabemos, no lo podemos decir. Pero en el caso de un país como Alemania, donde el centro es tan grande, es decir, el voto al centro es tan grande, entonces, no sé, me parece que puede ser una resolución importante para lograr consensos más transversales, ¿no? Claro, lo que fue un peligro fue todos los años de gran coalición, porque es verdad que al ser el gobierno tan mayoritario en el Parlamento, pues hizo crecer, por ejemplo, a la derecha radical, ¿no? Que se convirtió en algún momento en el partido de la oposición, ¿no? Pero si el centro político se expande hacia los extremos, digamos, y ocupa más espacio, en principio no tiene por qué crear monstruos, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Qué pasa, pero bueno, sí. Está bien, es un tema a analizar, vuelvo a repetir, es un tema para tesis electoral, para empezar a estudiarlo ya, el centro político superlativo en Alemania, ¿no? Con 4 partidos ahí tan fuertes que va a llegar un momento en que solo estén ellos en el Parlamento. Mucha gente dirá que eso va a empeorar el pluralismo político, la libertad de elección, el tener más opciones, no sé. Esto da para muchos... ¿Ya va a llegar algún mail de alguien que esté escribiendo una tesis doctoral sobre esto y te pida que seas el tutor? Bueno, bien. No puedo ser tutor porque, bueno, sí, le puedo ayudar. ¿Cómo? Si en Alemania todo el mundo tiene un doctorado en la política. Sí. Así claro, les va después, ¿no? Cuando llegan yo no estoy ni en la política alemana ni en el doctorado. ¿Sabes qué? Perdón, ¿puedo agregar me dio vergüenza? Hace unos días se descubrió que el nuevo secretario general del partido de la CSU de Baviera también tiene problemas con el plagio en su tesis doctoral. Qué pesados. Entonces, el otro día uno le duró una semana, creo, y ahora viene y ya tiene problemas. Así estamos. En fin, y nada, con lo que nos dio esperanza, yo quería contar una cosa que tiene que ver conmigo, pero tiene que ver con el momento de la pandemia, que bueno, están volviendo las cosas presenciales. La red organizó el primer seminario presencial después de 2 años de pandemia y Zoom, y fue muy lindo poder ver a mucha gente, en este caso un montón de personas de Latinoamérica y diferentes países, y hicimos el seminario con 4 temas, que era visados, reconocimiento de títulos, búsqueda de empleo y marca personal, y luego pusimos un pequeño catering muy austero, muy alemán, con un poco de jamón y queso, con un sándwich, con un pan Bimbo y nada, unos refrescos. Y me viene un chico mexicano y después pensé que me iba a preguntar algo de un truco en LinkedIn o algo de eso que había dado mi ponencia, y no me preguntó de mi charla, sino que me dice, oye, ¿tú eres el del tercer voto? Digo, ostras. Y pues, ¿cómo sabes? Si no he dicho nada, que he dicho que me llamo Raúl, pero no que soy. Que no, te he reconocido por la voz. Qué maravilla. La sexy voz de Robert Habeck, Raúl Gil. Qué maravilla. No, pero es una maravilla eso, Franco. Está muy bien. Nos reconocen por la voz. Me va a pasar un día ir en el metro y que me digan, tú eres el tercer voto, ¿no? Un grupo de Claro, fans. que te piden selfies. Bueno, que decís, pero estoy con mi familia, déjeme en paz, y salís corriendo. Esto lo voy a contar en el taller que hacemos con la CAS, con la Fundación Konrad Adenauer, que el miércoles, por fin, después de 4 sesiones en las que Franco ha hablado un montón y en las que ha sido espectacular, están los participantes encantados, encantadas. Monopolizando. Me toca a mí hablar de cómo convertir a la audiencia en comunidad, y voy a hablar de esto. Voy a decir que un mexicano me reconoció por la voz, pero también voy a hablar del Discord, y en esta semana o este mes en el Discord, ¿de qué se ha hablado, Franco? Pues obviamente del ticket de 9 euros, ¿no? Claro, toda una discusión, todo el mundo hablando de eso, ¿no? Sí. ¿Cómo la saco, cómo no lo saco? Qué sé es yo. Importante 2 cosas aclarar. Son por ahora para 3 meses, junio, julio, agosto. Es para todo el mundo, o sea, no es solo para gente que vive aquí, también para turistas, está genial para los turistas que vienen. Y sí, vale para todos los trenes regionales, no a nivel nacional, digamos, ni es válido también para trenes de larga distancia ni para los autobuses, obvio, de Flixbus. Pero sí para cualquier
tren local o bus regional o bus local o tranvía o lo que sea. Y ojalá se den cuenta de que lo tienen que mantener, porque ahora mismo un ticket mensual vale 80 euros en Berlín. Y bueno, a ver, está muy... La gente joven y lo está recibiendo muy bien, y es verdad que hay un montón de preguntas, pero es fácil ir a la aplicación, comprarlo y disfrutar del ticket de 9 euros mensuales. Claro, esto también ha generado una cuestión, una discusión política, ¿no? No lo podemos dejar de mencionar, y es que hay ciertas regiones de Alemania, como por ejemplo Baviera, que tiene sus Bedenken, ¿no? Como se dicen en español, sus objeciones, sí, respecto del tema de cómo se paga, de quién lo paga y qué sé yo, de a quién beneficia y demás. Y entonces, bueno, nunca va a perder oportunidad la CSU de utilizar alguna de estas discusiones para intentar posicionarse, ¿no? He visto que, claro, este tema del ticket también ha tenido repercusión en España, no sé si se ha puesto como modelo y tal. A mí me parece que sí, que está muy bien la prueba, que espero que la prueba dé buenos resultados y se convierta en algo más estable, porque es verdad que está funcionando, está comprando mucha gente el ticket, y eso va a hacer también que mucha gente que antes, porque no podía, viajaba, digamos, sin comprar ticket, lo compre ahora, porque 9 euros entre 30 días, sí, pues da muy poco, ¿no? Por día. Sí, entonces, y también en otros lugares donde tal vez el transporte público no está tan desarrollado como puede ser en la ciudad de Berlín, ayuda a que la gente piense en usar un poco menos el auto individual y tomar el regional van o... ¿Has dicho que el transporte público no está desarrollado en la ciudad de Berlín? No, que en otros lugares donde... que no esté como en la ciudad de Berlín. Claro, claro. Que estabas metiendo con Berlín. Es que estaba alucinando. Bueno, si me meto con Berlín, igual recibo un subsidio de la CSU. Tenemos de todo. Y que a mí me encantaría que sirviese Franco también para acabar con viajar en negro, porque para quien no puede pagarlo es un problema, pero también es un problema para las finanzas públicas, y sobre todo lo que es un problema son estos controladores del metro de Berlín, que son horribles, la verdad. Son gente que se porta muy mal con los viajeros. Así que ojalá pudiéramos acabar con todos esos problemas y la gente pudiera viajar de manera asequible en transporte público y dejáramos de ir en coche y todo eso. Así que nada, gracias al Discord por hablar de todo esto. Mandamos un saludo. Y gracias a vos que nos estás escuchando, por estar ahí, por los mensajes de apoyo, por seguir fortaleciendo esta hermosa comunidad de gente que habla sobre política alemana en español. Sumate al Discord, como marcábamos recién. Te dejamos el link en la descripción. Seguinos en Twitter, en Instagram, en Twitch. Seguimos sin tener TikTok, ¿no, Raúl? Seguimos sin tener TikTok, por suerte. Bueno, somos Raúl Gil y Franco de Ledone, y nos vemos el mes que viene con otro episodio del Tercer Voto, Política Alemana en Español. Una producción de Rombo Podcast. Y recordá que podés apoyarnos en patreon.com/rombopodcast para que sigamos produciendo contenido sin endeudar a nuestras familias. Raúl. Dime, Franco. Una pregunta muy concreta. ¿Qué vas a hacer alrededor de mayo del año 2031? Mayo de 2031 estaré viendo la final de la Champions en la que estará el Barça. Exacto, eso te iba a decir, porque ¿sabes qué? Si el Barça empieza a ganar la Copa a partir del año que viene ininterrumpidamente hasta 2031, la alcanza el Real Madrid, me gustaría invitarte una cerveza para celebrarlo. ¿Te parece? Sí, me parece. Chao, Raúl. Es justo. Chao.